Lo que escondía el ropero. Anécdota enviada por BNDVZ. Durante un tiempo, alquilé un apartamento diminuto, apenas un cuarto de 5x7. Era tan pequeño que casi no había espacio para nada, y además no tenía ventanas. Frente a mi cama tenía un ropero blanco, de esos de 2 puertas que se deslizan. Siempre he sido muy ordenado. Antes de dormir dejaba todo limpio y ese ropero perfectamente cerrado, incluso con llave. Pero cada mañana, sin falta, amanecía con las puertas abiertas. Para muchos eso sería aterrador, pero yo ya estaba acostumbrado. Desde los 15 años veo cosas que terminé por normalizar. Aún así, la curiosidad me ganó. ¿Por qué se abría si yo juraba dejarlo cerrado? Una noche decidí comprobarlo. Cerré el ropero con llave, como siempre, y me acosté. Pero no dormí. Me hice el dormido, apenas con los ojos entreabiertos. A la 1:30 de la madrugada ocurrió. Vi como unas manos, unos dedos larguísimos, puntiagudos y completamente negros, comenzaron a deslizar las puertas desde adentro. Lo hacían con un cuidado extraño, sin producir ni un solo ruido. Cuando las puertas se abrieron por completo, lo único que pude ver dentro fue una oscuridad muy densa, y en medio de ella, 2 puntos blancos. Eran ojos. Las manos parecían de un wendigo, y esos ojos blancos solo se quedaron mirándome. No hizo nada más. Solo observaba. Y sí, puede sonar raro, pero yo ya estoy tan acostumbrado a ver este tipo de cosas que simplemente me arropé y me dormí. Al día siguiente, como siempre, las puertas estaban abiertas de par en par. Y esa fue solo una de muchas noches. El ente de la cabaña. Historia enviada anónimamente. Hola, Sasori. Te quiero contar algo que viví cuando tenía 14 años. Hay cosas que todavía me dan miedo cuando las recuerdo, y aunque ya lo platiqué 1000 veces, siento que nunca lo cuento igual. Pero trataré de decírtelo tal cual lo viví. Cuando nos mudamos a esa casa, todos decíamos que era la más bonita en la que habíamos vivido. Pintura nueva, grandes ventanales, parecía perfecta. Nadie imaginó que íbamos a salir casi corriendo de ahí. En ese tiempo mi mamá trabajaba todo el día, su pareja también, y mi hermano iba en la mañana a la primaria. Yo estudiaba en la tarde, así que me quedaba sola casi todas las mañanas. Mi rutina ya estaba bien hecha. Desayuno, tarea, música a todo volumen, limpiar mi cuarto, bañarme e irme a la escuela. Duré así semanas, hasta que empezó todo. La primera vez estaba limpiando con la música fuerte, en un modular de esos viejos con un montón de bocinas. A mitad de una canción, se cambió sola. Me detuve, me sacó de onda, pero pensé ha de estar rayado el disco. Al día siguiente pasó exactamente igual, en el mismo minuto. Y al tercero también. Ahí ya me empezó a dar miedo. Probé con otro disco para ver si era yo, y esa vez el modular se apagó completo, de golpe, como si alguien lo hubiera desconectado. Y siempre era cuando estaba sola. Al lado de nuestra casa había un terreno baldío con una casita de madera toda caída, como abandonada desde hacía años. Cada vez que pasabas por ahí sentías que algo te observaba desde adentro. Los vecinos decían que ahí asustaban, pero pues ya sabes que casi siempre son chismes, o eso creíamos. Con el tiempo las cosas se pusieron más raras. Una vez dejé mi uniforme de educación física listo sobre la cama, playera, calcetas y mis tenis. Me metí a bañar y cuando salí faltaba un tenis. Lo busqué por todos lados. Nada. Y yo soy ordenada, jamás dejo tiradero. Me paniqué, porque ya se me hacía tarde, y en mi desesperación me acordé de que decían que los duendes esconden cosas. No sé por qué hice esto, pero le hablé en voz alta. Mira, voy a salir y cuando regrese quiero mi tenis aquí. No estoy jugando, salí temblando, casi llorando, esperé un momento y volví a entrar. El tenis estaba exactamente donde lo dejé. Sentí que alguien se estaba burlando de mí. No un duende, algo inteligente. Algo que quería que supiera que estaba ahí. Mi mamá no me creía del todo. Pero después de eso, las cosas empeoraron. Una tarde estábamos mi mamá, mi hermano y yo acostados en la cama de él, cuyo cuarto daba hacia el terreno baldío. De repente escuchamos el llanto de un bebé recién nacido, como si estuviera justo del otro lado de la ventana. Era un llanto desesperado, como si lo estuvieran lastimando. Todos nos quedamos helados. En la cuadra no había bebés. Nadie lo escuchó, solo nosotros. Con eso ya estábamos nerviosos, pero lo que pasó días después fue lo que nos terminó de quebrar.
Esa noche mi mamá nos mandó a dormir temprano. Yo estaba acostada, todavía despierta, cuando escuché que mis libros del escritorio empezaron a caerse uno por uno, pero despacio, como si alguien los empujara con toda la intención del mundo. No era viento. No era nada normal. Cuando mi mamá entró conmigo a ver, los libros estaban tirados acomodados en forma de escalera, como si alguien hubiera jugado con ellos. Para entonces yo ya dormía en el cuarto de mi mamá del miedo. Mi hermano también veía cosas. Él decía que mientras barría el patio, en una ventana llena de manchas veía una cara pegada al vidrio, con las manos también apoyadas. Pero cuando volteaba de frente ya no estaba nada. Todo eso nos tenía mal, pero lo violento vino después. Una mañana, entre semana, yo seguía en mi rutina. Mi mamá ya se iba a trabajar, agarró sus cosas y en eso gritó mi nombre. Estaba en el comedor, viendo la puerta del patio con miedo, ya que la habían azotado, ya que siempre que la dejamos abierta le ponemos el bote grande de cloro o Fabusolo para que no se azote, pero esta vez lo hizo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó después. Un golpe. Fuerte. Como si alguien hubiera pateado la puerta ya cerrada y como era de metal, más fuerte se escuchaba, te lo juro, fue un golpe muy fuerte, como si alguien quisiera tumbar la puerta, o en este caso, como si alguien quisiera mostrarnos lo que es capaz de hacer. Mi mamá empezó a temblar. Yo nunca la había visto así. Mi mamá me jaló del brazo, me metió a su cuarto y cerró todo. Se puso blanca. No dijo ni una palabra. Solamente le marcó a su esposo para que viniera. Cuando llegó abrió la puerta y obviamente no había nadie, solo la puerta golpeada, ya deformada del golpe que le habían dado ese mismo día, sin esperar a que mi hermano regresara de la escuela, hizo llamadas y nos hizo guardar nuestras cosas, a la semana nos fuimos de esa casa. Nos mudamos con mi abuelita. Nunca volvimos. Hasta hoy nadie puede explicar lo que vivimos, pero yo sé que esa cosa no era un duende, ni un espíritu cualquiera. Solo doy gracias a Dios que ya no nos ha vuelto a pasar algo parecido. El hombre alto del sombrero blanco. Anécdota enviada por Juan Pablo. Cuando tenía 4 o 5 años, no lo recuerdo con exactitud, vivía con mi mamá, mi hermana, mi primo y mi abuelita en la finca de ella. Era una casa vieja, grande y silenciosa en las madrugadas. Esa noche, como a las 3 de la mañana, me desperté con ganas de ir al baño. Me daba miedo la oscuridad, así que levanté a mi mamá para que me acompañara. Cuando regresamos, ella se acostó de nuevo. Yo me quedé sentado en la cama, mirando alrededor. Todos dormían. Entonces volteé hacia la ventana grande que quedaba justo enfrente, y ahí lo vi. Había una figura blanca, increíblemente delgada, tan flaca que parecía que sus huesos eran más finos de lo normal. Vestía una gabardina blanca larga, como una trinchera, y un sombrero de rancho, también blanco, con un lazo dorado alrededor del borde. El hombre era demasiado alto, mucho más alto que cualquier adulto que yo hubiera visto. En cuanto lo vi, algo dentro de mí se congeló. Intenté despertar a mi mamá. Apenas abrió los ojos y creyó que solo quería que me arropara. Cuando le señalé la ventana, la figura desapareció. Me quedé mirando fijo, esperando que volviera. La cortina estaba completamente inmóvil, como si hasta el aire se hubiera detenido. Intenté acostarme, pero sentía una presión, una necesidad de mirar otra vez. Y cuando volví a voltear, ahí estaba. De nuevo. Más cerca del vidrio. Se inclinaba hacia adelante, bajando la cabeza como si quisiera verme mejor. Su rostro era solo una sombra, sin ojos, sin boca, sin rasgos, un vacío completo. Su cuerpo delgadísimo parecía doblarse de formas que no eran normales. Quise gritar, pero no pude moverme. La figura levantó apenas la cabeza, y el lazo dorado de su sombrero brilló con la luz de la luna. Ese destello me erizó la piel. De pronto, la cortina se movió, como si una mano invisible la levantara desde afuera. Cerré los ojos con fuerza, y escuché 3 golpes suaves en el vidrio. Como si estuviera tocando para llamarme. Temblando, bajé un poco la cobija para ver. El hombre estaba pegado al vidrio. Su trinchera rozaba el marco. Su cuerpo altísimo se encorvaba para observarme mejor. Detrás de él, algo se movía, una sombra aún más grande, como si algo lo empujara hacia la ventana. El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, tratando de ver dentro del cuarto. Y de pronto, la luna se apagó, como si algo enorme hubiese pasado frente a ella. Sentí cuando algo entró al cuarto sin abrir la ventana.
Una presencia helada se colocó junto a mi cama. Podía escucharla respirar, muy despacio, como si estuviera olfateando para encontrarme. La cama se hundió apenas, como si alguien muy liviano se hubiera sentado ahí. Y después, sentí que algo se acercó a mi oreja, como si estuviera a punto de decir mi nombre. Contuve la respiración. Esa cosa se levantó de golpe y se movió hacia la ventana. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la luz de la luna había vuelto. La ventana estaba abierta, aunque nadie la había tocado, y la cortina se movía sola. El hombre delgado ya no estaba. Solo vi una sombra alejándose hacia los árboles, deslizándose sin caminar. Esa fue la única noche en la que sentí que algo que no era humano entró a verme a mí. Años después, me enteré de que antes de que construyeran la finca de mi abuela, ese terreno era un cultivo de guayabas. Fue entonces cuando me dijeron que tal vez lo que vi fue el hombre guayaba. Y hasta hoy, todavía me da miedo recordar cómo era ese cuerpo tan flaco, y tan alto. Trabajé en una casa y algo intentó matar a mi compañera. Anécdota enviada por Fernanda González. Trabajé durante un tiempo como sirvienta en una casa enorme, de esas en las que cada habitación parece tener su propio eco y donde siempre sientes que alguien está detrás de ti, aunque estés completamente sola. Desde mis primeros días ahí, algo no se sentía bien. Lo primero que empecé a notar fueron los susurros. No eran ruidos del viento ni conversaciones lejanas. Eran susurros claros, pronunciando mi nombre. A veces los escuchaba viniendo del pasillo, otras desde alguna habitación vacía. Pero lo más inquietante es que siempre ocurría cuando yo estaba sola. Me detenía, contenía la respiración, y la casa callaba. Como si supiera que la estaba escuchando. En el garaje la sensación era peor. Cada vez que me tocaba pasar por ahí, se escuchaban pasos detrás de mí, pasos firmes, como si alguien caminara con total normalidad. Yo volteaba y no había absolutamente nadie. El perro de la familia, que era muy tranquilo, se transformaba en cuanto esos pasos sonaban. Se quedaba rígido, con el pelo erizado, y aullaba como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Nunca había escuchado aullar así a un animal. Era un sonido de puro miedo. Pero lo que terminó por convencerme de que esa casa tenía algo muy malo fue lo que ocurrió con los espejos. Una tarde, mientras limpiaba, escuché golpes fuertes en el espejo del baño, como si alguien lo estuviera tocando desde dentro. Estaba sola. Me quedé congelada porque no era un golpecito, eran 3 golpes, como si alguien estuviera exigiendo salir. Días después, algo similar pasó cuando estaba con mi compañera. Ambas lo escuchamos. No hubo forma de explicarlo. Con todo lo que estaba pasando, mi compañera y yo decidimos comprarnos un dije de protección, pensando que quizá eso ayudaría. No sé si fue coincidencia o si realmente algo se enojó, pero desde que empezamos a usarlo las cosas paranormales se intensificaron, y ahí fue cuando comenzaron las agresiones. La primera vez, mi compañera estaba cerrando una puerta cuando ésta se azotó con tanta fuerza que le atrapó los dedos. Le reventó 2 uñas completas. Fue tan inesperado que ni siquiera tuvo tiempo de quitar la mano. Yo estaba cerca y escuché el golpe y su grito. No había corriente de aire, ni nadie más en la casa. La segunda agresión fue peor. Ella estaba bajando las escaleras y de repente salió volando como si alguien la hubiera empujado con una fuerza brutal. No tropezó. No perdió el equilibrio. La lanzaron. Rodó varios escalones y cuando la encontramos estaba en shock, temblando, jurando que sintió claramente una mano en su espalda. Para ese punto las dos ya sabíamos que algo oscuro estaba ahí. La energía en la casa era pesada, sofocante, como si todo el lugar guardara un resentimiento viejo. Y no era para menos. La mamá del niño al que cuidábamos había muerto en esa misma casa, y no fue una muerte tranquila. Nos enteramos de que su muerte había sido violenta. Y desde que supe eso, todo encajó. Cada susurro, cada golpe en los espejos, cada paso en el garaje y cada agresión. Era como si esa casa no hubiera soltado a la persona que murió ahí. Como si no quisiera que nadie más ocupara su lugar. Lo que se quería llevar a mi abuelo. Historia enviada anónimamente. Hola, esta historia me gustaría que fuera anónima ya que no es mía, me la contó mi mamá que en su tiempo se la contó mi abuelo.
Todo empieza cuando mi abuelo era un niño, tal vez de 5 años, te estaré mintiendo la edad porque no me acuerdo. Él vivió con un padre como los de antes, abusivo, que los golpeaba y a temprana edad los ponía a trabajar y los castigaba no dándoles de comer si no hacían la cuota, ya sabes, hombre de pueblo de antaño. Él le contó a mi mamá que en una de sus salidas a trabajar o a comprar cosas que le encargaban, se topó con un niño con algo peculiar ya que tenía unos pequeños cuernitos y siempre estaba desnudo. Mi abuelo al principio se negaba a ir con él, porque sí, él lo llamaba, hasta que después de tantos días de insistencia se fue con él. Dice que no pasa nada más, solo jugaban, platicaban, lo que pasaba cuando dos niños se juntaban, pero que cuando se disponía a ir a su casa, una señora que creo que era su mamá no recuerdo bien, fue con mi abuelo y lo empezó a regañar, le dijo que dónde estaba, que a dónde se había ido. Mi abuelo solo le dijo, ay, por 2 horas que me fui. Y su mamá le dijo, no fueron 2 horas, fueron más de 3 días. A lo que mi abuelo no lo podía creer, ya que no fue tanto tiempo, o sea no podía ser ya que tendrías hambre, sed, ganas de ir al baño si es tanto tiempo. Obviamente lo madreó su papá cuando llegó. Cuenta que otro día lo mandaron a comprar carne, fue, la compró y al ya ir a su casa dice que se volvió a topar al niño. Ojo, no lo conté, pero si no me falla la memoria, lo llevaba debajo de un punto donde todavía había un río que corría. Sigo, el niño lo volvió a llamar y dice mi abuelo solo pensó, bueno voy solo unos 5 minutos. Volvieron a jugar, a platicar, lo normal, que cuando llegó a su casa lo volvieron a regañar, que porque se había escapado, que dónde estaba, y mi abuelo dijo, pues fui a comprar la carne y cuando volteé a ver la carne estaba podrida, ya con moscas, de los días que había pasado para todos, menos por los minutos que pasó con mi abuelo. Mi mamá le preguntó que si no se le hacía raro que lo viera desnudo o los cuernos, a lo que mi abuelo le dijo que solo los cuernos, que el niño le decía que no se fijara, pero lo de estar desnudo casi no, ya que era algo normal por así decirlo, o sea no todos estaban desnudos, pero eran tiempos difíciles en un pueblo, que pues era normal ver a uno que otro niño de escasos recursos estando desnudo. Dice mi abuelo que la última vez que lo vio fue una vez que volvió a salir con el niño y esta vez el niño de los cuernos le dijo que se fuera con él, que dejara todo y se fueran juntos para poder jugar y estar siempre. Ahí fue que mi abuelo, siendo niño, percató peligro, algo se le prendió y se negó. El niño trató de convencerlo pero que este no cedió y cuando se fue del puente se desmayó. Cuando tomó conciencia habían pasado varios días que volvió a desaparecer pero que esa vez fue la última vez que lo vio, ya que después lo miraba pero ya mi abuelo lo ignoraba y se mudaron de estado para mejorar sus vidas. Mi abuelo ya lo cuenta con risa, pero pues era obvio que el niño de los cuernos ya se lo pensaba llevar, y saber que hubiera sido de él si hubiera aceptado ir, pero que agradece a su intuición que a pesar de ser un niño y no tener malicia, no aceptó ir. Tiempo después, mi abuelo creció, se casó, tuvo hijos y un empleo. Nos cuenta que un día fue a trabajar a una construcción y se llevaba creo que con el arquitecto, no recuerdo bien, el chiste es que tenía preferencia, pero que cuando llegan al terreno, empiezan a trabajar todo bien, pero ya después de la comida, salió un rato a respirar y casi se desmaya del susto vio al niño de nuevo. Y este le dice, mucho tiempo Joel, nombre ficticio para proteger la identidad de mi abuelo. ¿Cómo has estado? A lo que mi abuelo le responde educadamente pero con muchísimo miedo, ¿todo bien y tú qué tal? A lo que el niño de los cuernos que no había envejecido ni un solo día le responde, todo bien también, ya creciste, ya debes tener hijos y mujer ¿verdad? ¿Sabes? Aún puedes venir conmigo si gustas. Dice mi abuelo que cuando escuchó esas palabras salió corriendo hacia donde estaban los demás y le dijo al arquitecto que se fueran, o algo, que no quería estar ahí, y le dijo que no podían, hasta que terminaran. Entonces le pidió al menos dormir en la camioneta porque todos iban a dormir afuera. Dice que hasta que terminaron la obra no se despegó de nadie, ni para ir al baño. Y así termina el relato de mi abuelo con ese niño, que lo pone a pensar mucho de la suerte que tuvo, que hasta ya siendo adulto se lo volvió a topar y este le dijo que si quería se podía ir. Ahorita ya lo cuenta relajado, pero en su momento, ver de nuevo ya de adulto a aquel niño, no le hizo ninguna gracias. Gracias a todos los que enviaron sus anécdotas. Si tú también quieres compartir la tuya, puedes hacerlo por Instagram, me encuentras como @creepisasori, o al correo creepisasori@gmail.com. De verdad, gracias por todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal. Mi intención es seguir trayendo más material y mejorar cada vez más. Si tienen sugerencias, observaciones o algo que les gustaría ver en futuros vídeos, pueden dejarlo en los comentarios. Siempre los leo y me ayudan muchísimo.
Nuevamente, gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.